Presento a todos ustedes al psicólogo más mediático del universo, el auténtico Rafa Beltrán. Un aplauso para él, bienvenido. ¿Cómo está, Rafa? Pues muy bien, con muchas ganas, un día más por aquí. Estábamos comentando septiembre, yo te estaba diciendo, este septiembre, ¿cómo está todo el mundo? Parece que, no sé qué pasa, está enrarecido, parece, primero que el día 1 fue lunes y parece que la gente se incorporó después. No sé si la gente tiene menos ganas o si tiene menos ganas de trabajar o de incorporarse o por cómo están las cosas. Nos cuesta más, no lo sé. Creo que se han juntado un montón de cosas a la vez. Es lo que tú dices, empezamos un día 1, es lunes, los coles empiezan antes, acaban las vacaciones, como que se han juntado un montón de factores a la vez, ¿no? ¿Sí? Y si ya de por sí es un poquito duro, pues añadir todas esas variables se hace un poquito más pesado. Pero bueno, tiene mucho que ver cómo nosotros afrontamos las cosas, Totalmente. Que es de lo que venimos a hablar hoy, Sí. Y de lo que nos vienes a hablar hoy, de cómo afrontamos las cosas, porque muchas veces dicen, el que dice, va, fíjate, porque la vida es eso, ¿no? Pip. Y dices, no, es que la vida se porta contigo como tú hagas que se porte. Y esto que estoy diciendo, muchas personas ahora mismo van a llamar encolerizados y dirán, pues no, porque fíjate, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Y es verdad. Es verdad. Pero sí tiene mucho que ver como nosotros, o sea, lo que nosotros hagamos, ¿no? Tienes hablarnos hoy de los hábitos que nosotros tenemos con la vida y con todo. Totalmente. Una frase que es muy chula y que ejemplifica muy bien lo que son los hábitos es que somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino es un hábito. Esta frase la dijo Aristóteles y si la desgranamos un poquitín tiene muchísimo sentido porque somos lo que hacemos día a día, da a entender que marca nuestra identidad, que es un poco lo que estás diciendo tú, marca lo que hacemos día a día, va marcando nuestra identidad, qué somos y cómo nos mostramos al resto del mundo. Y que la excelencia no es un acto, quiere decir que la excelencia es la consecuencia de toda esa serie de hábitos y cosas que vamos haciendo bien, conductas vamos haciendo bien. ¿Podríamos trasladarla a la suerte? No lo sé, si te meto en líos. No, la claro. Suerte se la trabaja uno. Siempre yo creo, la suerte es ese factor, igual que el amor, ¿no? Es eso que es etéreo, que está ahí, que nunca sabes cómo sucede, pero sí que es cierto que muchas pequeñas cosas juntas hacen que tenga más probabilidades de que te sucedan cosas. Entonces, los hábitos es un buen ejemplo de esto. Los hábitos, yo descubrí todo esto en la pandemia, empecé a estudiarlo mucho en la pandemia. Hay un libro súper interesante que recomiendo su lectura, que es Hábitos Atómicos. ¿Por qué la recomiendas? Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos, es un bestseller a nivel mundial. Lo explica todo el tema de los hábitos de una forma muy sencilla, muy cercana para la gente. A mí me sirvió de mucho porque con mi formación pues me dio muchas respuestas. Hay gente que se lo ha recomendado ahora y dice, bueno, es muy chulo, pero a mí me sirvió de muchísimo y porque explica muy bien por qué suceden las cosas, un poco lo que tú decías de la suerte, ¿no? Por qué suceden las cosas. Entonces, te explica muy bien cómo los hábitos forman parte en nuestro día a día, absolutamente en todo. Tiene que ver con esas personas que dicen todo es posible y si tú vas con una fuerza positiva, al final lo vas a conseguir. Claro, sí, porque ahí, además de esa meta que te marcas a largo plazo, a corto plazo, a medio plazo, da igual, hay una intención, hay una actitud y hay un modo de actuar. Entonces también marcas un foco hacia dónde quieres ir realmente. Y de ahí lo que tienes que entrar ya es en ese hábito, en esa costumbre, ¿vale? Porque al final un hábito es esa conducta que tú generas de forma repetitiva y al final se convierte en una conducta automática. En la chuleta que me has enviado hay una cosa que me llama la atención que es por qué nuestro cerebro desarrolla hábitos. ¿Eso claro. ¿Cómo funciona? Te explico, nuestro cerebro, como digo, siempre recibe muchísima información en el día a día. Entonces, una forma cada vez más y además mucha muy inútil, ¿no? Así es, muchísima. Entonces, una forma que tiene para poder que podamos hacer muchas tareas a la vez o que podemos integrarnos bien en nuestro día a día es automatizar procesos. ¿Qué hace nosotros de un inicio cuando tenemos que aprender una cosa, un acto nuevo? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo de conducir. A mí es que me marcó mucho cuando yo me saqué el carnet de conducir. Al principio tienes que prestar mucha atención al hecho de conducir. Con el tiempo ya generas una maestría. Entonces, yo recuerdo el primer día que ya me dieron el carnet, cogí el coche, digo, vamos a ver, ¿cómo cojo yo ahora? Quito una mano, pongo cambio de marcha, claro. Como si tengo calor, cómo bajo la ventanilla, si quiero, no, me faltaban manos, ¿no? Entonces, con la repetición de la conducta, lo que conseguimos es que eso cada vez lo hagamos mejor y de forma automática. Se generan una serie de circuitos neuronales que marcan muchísimo, se marcan en el cerebro y ya genera una conducta habituada. Es habitual ya hacer eso para ti. Lo que también hace nuestro cerebro es que cada vez que lo vamos haciendo lo vamos perfeccionando, cada vez optimizamos más ese acto. Lo que conseguimos es que con el tiempo, la excelencia es la maestría a la hora de hacer cualquier conducta, pero necesitamos de ese paso de tiempo
y esa conducta repetitiva para que se automatice. Nos has hablado en otras ocasiones de hábitos saludables, por ejemplo. Claro. ¿Va por ahí la cosa? Ahí hay dos tipos de hábitos, así muy en general. Están los hábitos buenos y hábitos malos, podemos decir. Claro, sí, porque ¿vale? también hay hábitos malos. Así es, entonces, claro, porque aquí hablamos de hábitos y todo enfocado a lo máximo. De hecho, cuando El trabajo en cerebro una también aprende los malos, claro, quieres También. decir. Aquí pasa una cosa muy curiosa y es así porque los hábitos buenos bien instaurados o los conseguimos o nos tratamos de implementar el hábito de comer mejor, de hacer deporte, de no enfadarme, de todo tipo, porque hay conductuales y emocionales, ¿vale? Pero también hay hábitos malos que los seguimos ejecutando y no sabemos por qué. Por ejemplo, un hábito malo puede ser fumar, un hábito malo puede ser enfadarme con mucha facilidad, un hábito malo puede ser... Se ríe porque estoy señalando a Jordi, porque siempre le insisto que se deje de fumar, pero bueno. Claro, entonces... No es fácil. Y hay hábitos malos que tenemos instaurados y no nos damos cuenta que están ahí. ¿Vale? Entonces, lo bueno de todo esto es que tanto los buenos como los malos, los buenos podemos crearlos, los Vale. malos podemos cambiarlos y eliminarlos. Vale, los malos podemos cambiarlos y eliminarlos. Sí. Hay mucha gente, ya que te he interrumpido con lo de fumar de Jordi, que es fumadora y Sí. claro, todos están pensando, es que no es fácil. No, claro O que no. otros están pensando, es que a mí me gusta fumar. Claro. Al final no es fácil porque hay un factor psicológico muy potente en el fumar y hay un factor fisiológico también. La nicotina claro. te hace dependiente de ello. Entonces, en el fumar tiene esa complejidad y tiene un factor social, muy social. El hecho de, hay mucha gente que entre semana fuma muy poquito y en fin de semana fuma muchísimo. Por el hecho de, tengo una cerveza en una mano, tengo una copa en una agua en una mano, tengo Fumador el cigarro en la social. otra. Eso es. Entonces, es muy social, es multifactorial. El hecho de gustar, bien, está bien, nada es criticable, ¿vale? ¿Te gusta fumar? Pues muy bien, todos sabemos lo que conlleva el fumar, todo depende de lo que te quieras exponer. Como Sara Montiel, que está diciendo que fumar es un placer. Perfecto. Si ella lo vive como algo placentero para ella, es fantástico. La cuestión es que después no te vas a poder quejar de lo que te pase dentro de 20 años, a lo mejor. ¿Por qué dices que pueden obstaculizar el bienestar y que consigamos metas, los hábitos malos? Claro, porque si un hábito malo que podemos tener, por ejemplo, es el posponer tareas. ¿Vale? Puede ser un hábito malo. Mi hábito es que cuando tengo que solucionar algo, lo pospongo un día, otro tal. Todo eso me pasa mucho con empresarios, cuando trabajo ¿sí? con empresarios. Claro, pues ponemos tareas, no me quiero enfrentar a tareas. Eso nos puede condicionar en nuestro día a día. Un problema que hoy es así, dentro de una semana es muy grande. Es Por mucho más posponerlo grande. no desaparece. Ahí está. Es Entonces, como el eso- avestruz, ¿no? Eso es, entonces es un hábito al final. Y además, cuando lo analizas, lo hablas con la persona y cuando la persona lo descubre y se da cuenta, que es lo chulo y lo bonito de todo esto, es que ya entras en una guerra psicológica que tu hábito inicial es, no, ya le llamo mañana. Pero tú como ya sabes que eso no lo tienes que hacer y que es un hábito malo, dices, no, pero lo tengo que hacer ya. Ahí marco muchas estrategias y modos para hacerlo, como buscar un momento puntual del día en el que, no, a tal hora te tienes que comprometer a hacer esta llamada, o cuando voy camino a casa tengo que hacerlo. Son pequeñas herramientas que doy para poderlo solucionar. Pero es un hábito que eso va a condicionar y puede llevarte a problemas más grandes. Tenemos que enfrentarnos a los problemas para quitarlos, ¿no? Claro, porque al final, como tú has dicho, un problema no desaparece porque no lo atiendas. Entonces, es un hábito malo, realmente. ¿Y qué más cosas podemos hacer? Enfocarnos, hablas de enfoque. Claro, enfocarnos en el hábito es fundamental cuando tú enfocas hacia algo, porque el hábito va a ser lo que va a hacer que el camino te va a marcar el camino, te va a hacer que el camino llegues a ese objetivo. Al final, un hábito, cuando se conforman, está teóricamente y más profundamente, son 4 estadios por lo que tenemos que pasar, que es una señal, un anhelo de lo que quiero conseguir, una acción y una recompensa, ¿vale? Es decir, yo cuando quiero generar un hábito, por ejemplo, te ponía el ejemplo del café, pues una señal es el olor a café, ¿no? El anhelo es esa parte emocional, es como el motor que te va a empujar a querer conseguir ese estado que te proporciona el café, ¿vale? La acción es el hecho de ya voy a hacerme el café, hago café. Y la recompensa, que es lo más importante en todo esto, es la sensación que tengo. Eso va a marcar la diferencia entre repetir un hábito o no repetir el hábito. El final, la recompensa. Eso es porque yo tengo una recompensa placentera, me siento bien, lo que voy a hacer es repetirlo. Entonces, eso va a hacer que ante una señal sea más automático el hecho de hacer esa conducta. Cuando quiero instaurar conductas nuevas es lo mismo. Lo que pasa que ahí sí que cuando tenemos que poner las conductas nuevas tenemos que generar una serie de patrones en los cuales siempre enseño y ayudo para que sean así, para que sea más fácil poderlas implementar en el camino. ¿Qué pasa cuando alguien, por su salud, por ejemplo, tiene que generar hábitos, como estás hablando, pero que no le gustan? Por ejemplo, no sé, prescindir del azúcar o de comer dulce. Se me ocurre que tenemos pastas en la mesa, cosas así.
Ahí tenemos que trabajar muchísimo y se trabaja mucho el hecho de primero que nada, facilitar. A la hora de generar un nuevo hábito tenemos que ponerlo muy fácil, tenemos que hacerlo muy fácil, ¿vale? Y cuando queremos un hábito que no quieres o que no te apetece porque te diera más algo dulce, tenemos que encontrar una satisfacción de por qué lo hago. Y habla mucho en la identidad, que también te comentaba, ¿vale? El sentirte que forma parte de tu identidad. Un ejemplo que pongo con esto es el tema de la alimentación cuando alguien quiere perder peso, ¿vale? Entonces dicen, yo quiero perder peso. No, una forma de identidad es que yo no soy una persona obesa. Aunque lo sea, pero eso ya va marcando tu identidad, ya va marcando un poco en qué me quiero convertir. ¿Vale? Es muy importante el lenguaje. Que visualizar, ¿no? Claro, visualizar. Aunque tengas unos kilos de más. Claro, pero esa identidad va a hacer que tú ya te identifiques con una persona que no es obesa o que no quiere estar obesa y te va a identificar también con una serie de patrones que conlleva esa identidad. Un deportista no fuma todos los días, no bebe alcohol todos los días, no se droga todos los días. Un deportista, el hecho de ser deportista, esa identidad conlleva una serie de acciones alrededor de todo eso. Pero claro, ante una rutina, por ejemplo, de tener que implementar el deporte, porque hablábamos de hacerlo satisfactorio. Sí. Vale, la teoría es muy bien, pero a alguien que no lo ha hecho nunca, que hacerlo le supone un esfuerzo, un desgaste físico, por mucho que le digan, la recompensa no la ve porque te duele esto, te duele lo otro. Claro, aquí hay un factor... ¿Cómo mentalizarse? Aquí hay un factor en esto que es la fase que tú dices, la fase de meseta, ¿vale? Porque a la hora de implementar un hábito no sucede inmediatamente. Hay una fase de esfuerzo, una fase de meseta y una fase en la cual ya empiezan a suceder las cosas, que es el éxito o es llegar a la maestría de lo que quieras conseguir. Ahí se trabaja mucho el objetivo al que quiero llegar, porque a la hora de formar un hábito tenemos que tener un objetivo. ¿Vale? ¿Eso es lo que nos motiva? Eso es, claro. Ese es nuestro hacia dónde queremos llegar, en qué nos queremos convertir, ¿vale? El hábito es el camino que vamos a recorrer, ¿vale? Para crearlo, una persona que nunca ha hecho deporte, y como tú dices al principio, me van a doler las piernas, va a ser un esfuerzo, tenemos que hacerlo muy sencillo y empezar muy poco a poco. No puedes el primer día salir a correr 5 kilómetros. El primer día, déjate todo preparado, ya porque por la noche. Segundo has muerto y ya no puedes correr. Ya está, y después de una semana sin poder caminar. Claro. Déjatelo todo preparado y el primer día sal y camina. 5 minutos, ya está, vuelves a tu casa. El cuerpo se encargará del resto. Hablaba el otro día de la dopamina, la serotonina que segregamos y ese bienestar. Al principio no lo vas a notar. Un día sí, poco a poco vamos a ir marcando objetivos y poco a poco vas a ver, es multifactorial, poco a poco vas a ver que tú estás mejorando, estás ganando más tiempo de hacer esfuerzo, te estás sintiendo un poquito mejor, tienes más capacidad, tienes ese objetivo, todo eso nos va a estar empujando en todo el proceso para llegar a conseguirlo. Eso va a ser nuestra vitamina, eso va a ser nuestra gasolina en el día a día. Y sobre todo las sensaciones y el hecho de que nos estamos marcando un objetivo y en pequeños pasos lo estamos parcelando y lo estamos consiguiendo. Buah, eso es un chute brutal a la hora de ir instaurando nuevos hábitos en nuestra vida. El teléfono está abierto y pueden hacer, ya lo están haciendo, preguntas al psicólogo Rafa Beltrán, al 693-460-489. Y vamos a escuchar una consulta de alguien, luego te quería preguntar sí. por una cuestión de cuando estás trabajando con líderes y con empresarios. Vale. A ver si no se me olvida. Vamos a escuchar a nuestro oyente. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, mira, a mí me gustaría, es mi intención cada vez que vuelvo de vacaciones o que empiezo el año, comenzar a hacer deporte, pero muchas veces me da pereza o todos son excusas o siempre encuentro algo mejor que hacer que hacer deporte. Por ejemplo, salir a correr, se hace frío porque hace frío, se hace calor porque hace calor y nunca hago nada. ¿Algún consejo para motivarme? Responde. Ha descrito lo que pensaba Jordi, tal cual. Sí. Yo estaba diciendo, claro que sí, estoy de acuerdo. Es así, estaba haciendo total, así con la cabeza. Primero, hay que marcar un objetivo muy realista de qué quiero conseguir. ¿Vale? Eso es la primera parte. Hay que marcar un objetivo súper realista y dónde estoy y dónde quiero llegar. ¿Ok? Eso es lo primero. No puedo plantearme, si nunca he hecho deporte, voy a hacer un maratón. Porque por el camino nos va a salir mal. Entonces, primero hay que marcar... Discúlpame que te interrumpa, que ¿cómo se llama? Que no lo hemos dicho. ¿Cómo? Carlos, perdón, Carlos, muchas vale. Gracias. Carlos, gracias. Vale, pues Carlos, primero hay que marcar un objetivo muy realista y que junte dos factores. Primero, que sea
exigente para nosotros, pero a la par accesible, porque si es muy fácil nos vamos a desmotivar con facilidad. Si es muy exigente, no lo vamos a ejecutar porque nos va a costar mucho instaurarlo. Entonces, primero un objetivo muy realista y parcelarlo a un plazo de tiempo de 15 días, un mes en ese pequeño objetivo. La realidad también tiene que ver con cómo es tu día a día. Si yo quiero hacer un maratón y mi día a día no tengo tiempo, no voy a poder entrenar, claro. Te frustra a ti mismo y hace que no generes ese hábito, ¿vale? Entonces hay que marcar un objetivo realista y hay que adaptarlo a tu día a día. Y a partir de ahí empezar muy poco a poco. Empezar 1 o 2 días a la semana y tener ese compromiso con nosotros. Y hay que tener ese motivo. ¿Por qué? ¿Cuál es mi objetivo? El perder peso, el hacer una carrera con mis hijos, el hacer una carrera porque yo quiero hacerla, y esa va a ser nuestra gasolina. Y a partir de ahí, una serie de pautas muy marcadas, dependiendo del caso, de cómo queremos ir implementándolo poco a poco, pero siempre muy poco a poco. Cuando pasa eso, que hace frío, estoy cansado, me duele todo, ese objetivo no está muy definido y no forma parte de tu identidad, no forma parte de lo que tú quieres conseguir realmente. Es algo que es más social a veces que por ti mismo. Son los oyentes, ustedes, ahora escucharemos más preguntas que están llamando desde que estás aquí en el día de hoy, pero es que me acaba de pasar, Carlos, un pantallazo de todas las personas que están preguntándonos cómo te pueden localizar. Vale. Entonces estoy muy contenta porque es un éxito para la salud en general y porque estás en el programa y estoy muy contenta de que triunfes de esta manera, porque claro, se pone a hablar y ya tenemos un montón de personas que nos piden el contacto, ¿no? Carlos. ¿Qué tal? Sí, los oyentes preguntan. Un oyente justamente ha mandado un mensaje al WhatsApp de la radio, que pueden contactarnos en vivo. Hola, por favor, ¿le podéis preguntar a Rafa si puede decirnos la forma de poder ir a su consulta? O si tiene algún teléfono de contacto, una dirección, en dónde podemos verle. Claro. Yo, si os parece, aquí en la radio, si le queréis dar mi teléfono, os ponéis en contacto con la radio, como tenéis WhatsApp o redes sociales, y desde ahí que me contacten directamente. Y nosotros en la publicación de hoy pondremos la manera de contactar, porque ya ha sucedido, no solo cuando estás aquí, sino que luego a lo largo de la semana, como nosotros estamos aquí todos los días, pues nos preguntan a nosotros, porque están viendo el capítulo, están viendo el podcast, están metiendo en el programa y están escuchando lo que dices. Y entonces nos van preguntando cosas. No se preocupen, que todos tendrán acceso a Rafa Beltrán, al psicólogo, al auténtico. Porque es que si lo buscan en internet, luego hay un, no sé de dónde, luego lo buscas, Carlos. Hay otra persona que se hace llamar Rafa Beltrán y que vive en no sé dónde. En Argentina. En Argentina, por ejemplo, tal cual. A ver si van a llegar. Lo descubrí también un día buscando y digo, pues hay otro yo. Sí, le mandamos un saludo, pero no, el auténtico y el español es el que tenemos aquí en la radio, Rafa Beltrán, psicólogo. Ustedes viven, además es muy de cliché, ¿no? El psicólogo argentino. No, el nuestro es el español, Rafa Beltrán, el auténtico. Y además se interesa mucho la gente. Enseguida escuchamos más preguntas. Te quería preguntar, cuando estás trabajando con líderes, cuando estás trabajando con empresarios, a lo mejor, bueno, habrá quienes se acompañen de tu trabajo para ir mejor, o porque su inteligencia les dice, bueno, voy a ir mejor, ¿no? Claro. Este fin de semana estaba hablando con un empresario precisamente que me dijo, oye, dame el contacto, que es un líder que tiene una gran empresa. Claro. O sea, enseguida cuando, bueno, es que hay una persona que se dedica a esto, ostras, pues me vendría muy bien, dame el contacto. Claro. Pero los que van cuando hay una situación de bloqueo, o cuando quiero tirar la toalla, o cuando no puedo más, o cuando tengo un problema, o sea, me siento con un problema... Ahí, ¿cuál es la tónica habitual o lo que más se repite? ¿Qué es lo que le pasa a un líder para romperse? Claro, lo que pasa es, primero, que un líder es una persona, es lo que digo siempre. Entonces, es una persona y mi trabajo con los líderes, con los empresarios, siempre es el ver que, además del líder que tiene que tomar decisiones todos los días, está solo. Muchas veces está rodeado de gente, pero está solo. Y él mismo tiene que tener su propia fuerza y su propia forma de poder encajar todas las cosas que le suceden en su día a día. Además, el tema me encargo mucho de los límites autoimpuestos que tienen los líderes también. Son esos límites que no se dan cuenta que están ahí porque su visión no llega más allá. Me pasa sobre todo con empresas que han sido pequeñitas, han ido creciendo y no se han dado cuenta y de repente, claro, están limitados porque tenían 5 trabajadores, de repente tienen 15, 20 trabajadores. Esa persona a lo mejor no ha sido un líder, ha sido un gran comercial, ha sido un gran visionario, pero no tienen esa capacidad y se bloquean
con cómo gestionar diferentes partidas o diferentes partes de su empresa. Además de cómo integro que tengo un problema familiar y yo tengo que estar al 100%. En mi empresa todos los días me piden el 100%. Tengo un problema familiar o 15 problemas familiares, 15 porque problemas. la familia también se tiene que gestionar. Claro, y tu tiempo libre se tiene que gestionar. Un patrón que me encuentro es que lo primero que hacen es llenar todo su tiempo y se olvidan de sí mismos. No se atienden a sí mismos, no atienden a la familia, no, y ellos a sí mismos no se saben respetar, ¿sabes? Todo es el trabajo, la exigencia. Y es alto nivel, al final, es un trabajo como un deportista de élite, pues es un trabajo de alto nivel. Entonces, claro, es algo que les tienes que enseñar a cómo tienen que retomar su día a día de una forma diferente, cómo marcarse pequeños espacios, cómo gestionar toda la información, cómo poder tomar las buenas decisiones, cómo acompañarles en todo eso. Es un trabajo muy chulo que da mucho beneficio al empresario, a sus familias, a sus trabajadores y la verdad que es muy placentero. Menos mal que existes. Muchas gracias. Claro. No es fácil, ya lo decíamos al principio, Sí. ¿no? Cuando te conocimos en el programa o cuando te presentamos que bueno, que en otros lugares pues es mucho más corriente. Por ejemplo, Sí. las personas, yo sí que conozco, por ejemplo, equipos de políticos o equipos no solo de deportistas, Sí. de alto rendimiento que tienen su equipo de psicólogos, sino equipos de políticos que tienen su apoyo, Claro. y artistas también, Claro. cuando son artistas muy jóvenes, Sí. o bueno, o no tan jóvenes, da igual, pero para gestionar todo eso, o sea, no es que uno no tenga capacidad, es que es completamente normal Es que se necesite ayuda. Claro, es que tienes muchos frentes siempre abiertos, tienes muchos inputs que se entran por muchos sitios y muchas veces sin darte cuenta puedes perder el foco, puedes perder hacia dónde vas y por qué vas, ¿sabes? Y es complicado, es muy complicado. Están expuestos los empresarios a mucha exigencia, entonces es fácil que pierdas ese foco, es fácil que te pierdas en el camino y cuando paras dices, ostras, que no sé cómo es mi día a día, no duermo, tengo mucho estrés, no sé gestionar el estrés, no sé cómo gestionar, me bloqueo. ¿Sabes? Recuerdo una vez que trabajé con unos cocineros que un cocinero llegó y no sabía ni freír. Era un restaurante de estrella Michelin. Dejó la sartén y es que se bloqueó, no supo qué hacer. Le pudo el estrés y la presión. Pero ahí desatendió muchas cosas antes de que llegara a ese punto. Claro, porque es que para llegar a un punto así Es que esa es la cuestión. tienes una mochila que va acumulando situaciones Claro, y... esa es la cuestión. Lo inteligente, lo que dice Marina, hay en otros países hay una mentalidad de que, ostras, no tengo que llegar a estar mal. No es necesario. Lo inteligente es, vamos a acompañarnos ya y porque mi trabajo va a ser darte herramientas para mejorar. Si tú estás comprometido, darte las herramientas para que con tu esfuerzo veas que tú eres capaz de poder conseguir nuevos objetivos y mejorar tu calidad de vida. Eso es inteligente, el empezar a acompañarte antes de que sucedan las cosas. Cuando suceden las cosas no es tarde, lo que sucede es que cuesta un poquito más, Pero está muy bien que insistes en eso también, o sea, tampoco es tarde, más No, vale tarde que nunca, ¿no? Total, más vale tarde. Dice el refranero. Cuesta un poquito más, Claro. pero bueno, hay veces que las personas necesitamos llegar a nuestro límite para darnos cuenta de las cosas que nos pasan. Podemos ir cambiando como conclusión de hoy pocas cosas. Dices que no hace falta cambiar todo de golpe, ¿no? No hace falta. Con que hagamos una pequeña mejora, que ya lo hablaremos otro día, la mejora del 1%, que es una técnica empresarial y de hábito que es muy interesante. No hay que empezar con muchas cosas a la vez, porque no vamos a dar abasto. Simplemente hay que empezar con pequeñas cosas, pequeños propósitos y empezar muy poco a poco, de forma muy sencilla, y con eso vas a ver que enseguida vas a empezar a conseguir pequeños resultados. Y es súper gratificante el ver que tú, contigo mismo, puedes cambiar cosas y que tú te vas a sentir mejor. Y no solo tú, sino tu entorno también se va a sentir mejor. Y eso es un chute de energía para seguir cambiando hacia adelante. Muchísimas gracias. El psicólogo Rafa Beltrán, a su servicio. Nunca mejor dicho. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Marina. Gracias. Gracias a todos.